Mi esposo me arrojó a los pies un fajo de billetes sucios y me ordenó limpiar los establos delante de los millonarios, llamándome juguete de ciudad que no merece su tierra. Mientras él y mi suegra celebraban la venta de la granja de mi familia por 8 millones, no sospechaban, soy la única propietaria de todos los pozos y de los caminos que conducen a esta finca. Un solo clic en mi teléfono y su cosecha dorada se convirtió en heno seco y el contrato millonario en un montón de papel. Nunca humilles a quien tiene las llaves de tu agua. El olor de la tierra negra recalentada y del cuero caro se mezclaba en la veranda de nuestra finca. Mi esposo Robert y su madre, la señora Hale, estaban sentados en sillones de mimbre revisando los documentos de venta de nuestra granja familiar. A su lado, 2 inversionistas con camisas blancas impecables miraban con desprecio mis botas cubiertas de polvo. Alice, no te quedes ahí parada como un poste. Robert sacó del bolsillo un fajo de billetes arrugados y los arrojó a mis pies, directamente al polvo. Toma esto, ve a los establos y limpia todo hasta que brille antes de que entreguemos las llaves a los nuevos dueños. Los inversionistas no deben ver la suciedad que has dejado. Robert, es la granja de mi padre. Mi voz temblaba, pero no de miedo, sino de rabia. No tienes derecho a venderla. La señora Hale soltó una carcajada ruidosa mientras bebía su champán helado. Tu padre era un viejo excéntrico, querida. Te dejó esta casa grande para que jugaras a ser ama de casa, pero la tierra la administramos nosotros. No eres más que un juguete de ciudad que se casó bien. Ve a lavar el suelo. Es el único trabajo que tu mente limitada puede manejar. Robert se acercó hasta quedar frente a mí, oliendo a whisky y tabaco. 8 millones de dólares, Alice. Eso vale nuestra nueva vida en Florida, sin olor a estiércol y sin tus eternas quejas sobre conservar tradiciones. Recoge el dinero y haz lo que se te dice. Aquí no eres nadie. Me agaché lentamente, pero no para recoger sus miserables limosnas. Recogí mi smartphone que se había caído del bolsillo de mi overol de trabajo. En la pantalla ya estaba abierta la aplicación de gestión de recursos hídricos del condado. 8 millones es un buen precio, Robert, dije con calma, levantándome y mirándolo directamente a los ojos. Pero hay un pequeño detalle que tu abogado pasó por alto mientras tú celebrabas en el bar. Mi padre separó la parcela con la casa, pero todos los accesos, los nodos logísticos y, lo más importante, los pozos artesianos los dejó en herencia a mi fondo privado. Los inversionistas se miraron entre sí. Uno de ellos, Mark, frunció el ceño y se acercó. ¿Qué quiere decir con pozos de agua? En nuestro contrato dice que la granja cuenta con irrigación completa. Señor Mark, sonreí, y esa sonrisa era más fría que el hielo en la copa de mi suegra. Mi esposo les está vendiendo el suelo, solo tierra seca, pero el agua que convierte ese suelo en oro me pertenece a mí, y ahora mismo estoy cerrando el grifo. Deslicé el dedo por la pantalla. A lo lejos, en los campos, se escuchó un fuerte golpe metálico. Se activaron las válvulas magnéticas en las tuberías principales. Las fuentes del sistema de riego que brillaban al sol hacía un instante se apagaron al momento. ¿Qué has hecho?, gritó Robert agarrándome del hombro. Solo hice lo que me pediste. Aparté su mano. Limpié la suciedad. Ahora tus campos estarán limpios y secos. Tan secos que para mañana tu cosecha de 8 millones se convertirá en maleza seca. Mark, el inversor principal de la corporación Agro Global, lanzó su tableta sobre la mesa de cristal con tanta fuerza que estuvo a punto de romperla. Su rostro, hacía apenas un momento bronceado y sereno, ahora parecía una nube de tormenta cargada de furia. «Robert, ¿qué es este circo barato?», rugió avanzando hacia mi esposo. «Mis sensores marcan presión cero en todo el sistema de riego. Nos vendiste una granja sin acceso al agua en plena sequía de 3 semanas. ¿Entiendes que esto no es solo la ruptura de un acuerdo sino fraude federal? Mis abogados te van a despellejar». Robert se lanzó hacia mí,
con los ojos inyectados en sangre y una vena hinchada en el cuello. Parecía una bestia acorralada que aún intentaba gruñir. «Alice, detén esta locura ahora mismo», gritó tratando de agarrarme del hombro. «Es mi negocio, es la herencia de los Hill. No tienes derecho a destruir lo que ha alimentado a esta familia durante décadas. Enciende las bombas antes de que pierda lo poco que me queda de paciencia». Di un paso atrás con ligereza y solo atrapó el aire. Mi voz sonó tan seca como la tierra de sus campos. «¿Tu negocio? Robert, en los últimos 3 años no has pasado ni una hora en el campo. Mientras tú desaparecías en bares y casinos contando a todos qué gran varón agrícola eras, yo llevaba la contabilidad, corregía tus errores en las compras y modernizaba personalmente el sistema de pozos. Tú no construiste este negocio, solo le exprimías las últimas gotas, como un parásito, y hoy simplemente estoy eliminando ese parásito de mi vida». La señora Hill saltó de su silla, casi volcando la mesa del champán. Su collar de perlas temblaba en su cuello de rabia. «Desagradecida mocosa de ciudad, te vimos nuestro apellido, te dejamos entrar en nuestra casa, te permitimos vivir como una reina. Devuelve el agua ahora mismo o llamaré a la policía por sabotaje y robo de propiedad. Te pudrirás en la cárcel». «Llame, señora Hill». Me encogí de los hombros indiferente, mirando la pantalla del smartphone. «Pero tenga en cuenta que la policía tendrá que venir a pie, o en helicóptero». Volví a tocar el panel táctil. Abajo, al pie de la colina donde estaban las puertas principales de la finca, se oyó un pesado chirrido metálico. Las grandes puertas de acero, conectadas a mi sistema de seguridad autónomo, se cerraron y se bloquearon por completo. Además, los bloques de hormigón, en el único camino de acceso, que había instalado la semana pasada con la pretexto de una reparación urgente, emergieron automáticamente del suelo, cortando el paso a cualquier vehículo. ¿Qué significa esto? Mark se acercó al borde de la veranda, horrorizado al ver la salida bloqueada y su autoterreno atrapado. «Significa, señor Mark, que el camino hacia esta granja es propiedad privada de mi fondo Green Legacy, igual que los pozos, igual que la subestación eléctrica que ahora mismo alimenta los aires acondicionados de esta casa. Señora Hill, quería que limpiara los establos. Decidí ir más allá. He limpiado esta granja de todo lo innecesario, empezando con ustedes dos». Robert hizo un movimiento desesperado para arrebatarme el teléfono, pero yo lo esperaba. Un breve deslizamiento del dedo y la pantalla se apagó mostrando un mensaje corto. «Bloqueo biométrico activado». Sin mi huella dactilar y mi escaneo de retina, no se abrirá ningún grifo, dije con frialdad, sintiendo una extraña sensación de alivio. Y ningún vehículo saldrá de estos terrenos. Están encerrados en mi tierra, sin agua, sin luz y sin los 8 millones con los que ya habían planeado su nueva vida. El inversor se volvió hacia Robert y, perdiendo toda compostura, lo agarró por las solapas de su caro saco. «El trato queda cancelado, inútil. Exijo la devolución inmediata del anticipo triplicado por engaño y pérdidas por la paralización de maquinaria. Tendrás que vender tus órganos para pagarle a Agro Global». Robert se dejó caer lentamente al suelo, mirando al vacío. El fajo de dinero que había arrojado con tanta arrogancia a mis pies al principio era ahora el único capital que le quedaba. El sol abrasaba los campos sin piedad, y a través de la ventana ya se veía el trigo inclinarse, perdiendo la vida sin humedad. «Tienen 30 minutos para recoger sus pertenencias personales». Me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. «Y no se les ocurra llevarse nada que pertenezca a la granja. Mis cámaras registran cada uno de sus movimientos. Robert, quédate con esos billetes en el polvo. Te harán falta para comprar una botella de agua en el pueblo. Y caminar hasta allí bajo este sol será un trayecto muy largo». Robert arrebató su smartphone con manos temblorosas por la rabia e intentó marcar el número del sheriff local. Su rostro estaba empapado de sudor y en sus ojos se leía el pánico animal de un hombre que de repente descubre que la tierra bajo sus pies ya no le pertenece. «Sheriff Miller, habla Robert Hill», gritó al teléfono casi histérico cuando respondieron al otro lado. «Hay una toma armada en la granja. Mi esposa se ha vuelto loca.
Ha bloqueado a inversionistas internacionales y amenaza con destruir una cosecha valorada en millones. Venga de inmediato y arréstela por terrorismo y privación ilegal. La señora Hill se aferró con esperanza al hombro de su hijo, limpiándose el rímel corrido con un costoso pañuelo de seda. Ya se imaginaba viéndome esposada y recuperando su papel de única dueña de la finca, dictando órdenes a esos fracasados de la ciudad. 20 minutos después, al pie de la colina, y justo frente a las enormes puertas cerradas, se levantó una nube espesa de polvo. La patrulla del sheriff se detuvo ante los bloques de hormigón que yo había hecho emerger del suelo. Robert corrió al borde de la veranda, agitando los brazos como un náufrago en una isla desierta. «Mire lo que ha hecho», chillaba señalando el camino bloqueado. «Es una prueba directa. Nos tiene como rehenes. Derribe esas malditas puertas, Miller. Pago impuestos en este condado para algo más que quedarme esperando frente a una cerca». El sheriff Miller salió del vehículo con calma. No se apresuró a sacar el arma ni un ariete. Al contrario, se acomodó el sombrero de ala ancha, sacó una tableta del bolsillo del pecho y empezó a revisar algo con atención. «Señor Hill, tranquilícese», resonó la voz serena del sheriff a través del altavoz del sistema de seguridad que yo había instalado un mes antes. «Acabo de recibir una notificación electrónica del Departamento de Tierras del Condado. Según el registro catastral actualizado, este camino de acceso y la franja de servidumbre alrededor de los pozos pertenecen oficialmente al fondo Green Legacy. Usted se encuentra en propiedad privada sin derecho legal de acceso». «¿Qué tontería es esa? Soy su esposo, es propiedad conyugal». Robert casi se atragantó de indignación, golpeando el costoso suelo de la veranda con el pie. «Señor Hill», la voz de Miller se volvió aún más seca. «Tengo aquí una copia de un documento firmado por usted el viernes pasado en el bar Hans. Al parecer, firmó una renuncia total a cualquier reclamación patrimonial sobre esta parcela a cambio de un pago único para saldar su deuda con el Casino Atlantic. Su esposa compró sus obligaciones, Robert. Legalmente, usted aquí no es nadie». Robert se quedó inmóvil. Su mandíbula descendió lentamente. Recordó aquella noche, la niebla del alcohol y el grupo de hombres fornidos que prometían romperle las piernas si no conseguía el dinero antes del amanecer. Entonces aparecí yo con unos papeles de pequeño préstamo, y él, sin dudar, firmó para poder beber otro whisky y huir de sus problemas. Así que Miller miró su reloj. Le doy exactamente 15 minutos. Si dentro de 15 minutos usted y su madre no han abandonado los límites de la propiedad privada de la señora Alice, me veré obligado a arrestarlos por invasión ilegal. Dado que el acceso vehicular está bloqueado, tendrán que utilizar el sendero peatonal que cruza el viejo barranco. Son apenas 7 u 8 millas hasta la carretera principal. La señora Hill soltó un gemido y se dejó caer teatralmente en la silla, llevándose la mano al pecho. 7 millas a pie sobre piedras ardientes con tacones Chanel de 10 centímetros eran, para ella, una sentencia de muerte. Saqué de la casa 2 pequeñas maletas que había preparado la noche anterior y las empujé con la punta de mi bota por los escalones de la veranda. Rodaron cuesta abajo y se abrieron en el polvo. «Su carruaje se ha convertido en calabaza, señores», dije cruzando los brazos sobre el pecho. «Les aconsejo empezar a caminar ahora, antes de que el sol arda con toda su fuerza. En el viejo pozo junto al barranco aún queda un poco de agua técnica, por si les da mucha sed, aunque ustedes decían que el agua de esta granja no valía nada, ¿verdad?». Mark, el inversionista de Agro Global, que había observado toda la escena con una mezcla de horror y admiración, se acercó a mí, se secó el sudor de la frente y me tendió su tarjeta. «Señora Alice, o ¿cómo debo llamarla ahora? Veo quién es el verdadero cerebro de esta operación. Los 8 millones de los que hablamos, estoy dispuesto a duplicar la oferta si acepta un suministro exclusivo de agua para nuestras parcelas vecinas». Lo miré. Luego a Robert, que intentaba recoger sus camisas de seda del polvo bajo la mirada burlona del sheriff. «Mi tierra no está en venta, Mark, y mi agua tampoco, pero estoy dispuesta a discutir la creación de una cooperativa regional donde los agricultores sean dueños, no esclavos de corporaciones.
Obtendrán su cosecha, pero bajo mis condiciones, y la primera de ellas es, ningún Hill en un radio de 100 millas de mis fronteras. Mark asintió con respeto, entendió que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Observé cómo Robert, arrastrando una maleta rota, y la señora Hill, apoyándose en un bastón y cojeando, comenzaban su humillante marcha a través del campo. Cuando alcanzaron la mitad de la ladera, saqué de nuevo el teléfono. Un toque, y a mi espalda, con un estruendo poderoso, las instalaciones de riego volvieron a la vida. Enormes chorros de agua cristalina se elevaron hacia el cielo, formando un arco iris sobre mis campos. El trigo, que ya empezaba a amarillar por el calor, absorbía con avidez cada gota. Esa agua ya no pertenecía a estafadores, pertenecía a quien conocía su verdadero valor. Por fin estaba en casa, en mi tierra. Robert arrebató su smartphone con desesperación, intentando marcar con dedos temblorosos por la rabia el número del sheriff local. Su rostro estaba empapado de sudor y en sus ojos se veía el pánico animal de alguien que de pronto descubre que la tierra bajo sus pies ya no le pertenece. «Sheriff Miller, habla Robert Hill», gritó al teléfono, casi al borde de la histeria cuando le contestaron. «Hay una toma armada en la granja. Mi esposa se ha vuelto loca, ha bloqueado a inversionistas internacionales y amenaza con destruir una cosecha valorada en millones. Venga de inmediato y arréstela por terrorismo y privación ilegal de libertad». La señora Hill se aferró con esperanza al hombro de su hijo, limpiándose el rímel corrido con un costoso pañuelo de seda. Ya se imaginaba viéndome esposada y recuperando su lugar como única dueña de la finca, dictando condiciones a esos fracasados de la ciudad. 20 minutos después, al pie de la colina y justo frente a las enormes puertas cerradas, se levantó una espesa nube de polvo. La patrulla del sheriff se detuvo ante los bloques de hormigón que yo había hecho emerger del suelo. Robert corrió hasta el borde de la veranda, agitando los brazos como un náufrago en una isla desierta. «Mire lo que ha hecho», chillaba, señalando el camino bloqueado. «Es una prueba directa. Nos tiene como rehenes. Derribe esas malditas puertas, Miller. Pago impuestos en este condado para algo más que quedarme esperando junto a una cerca». El sheriff Miller salió del vehículo con calma. No se apresuró a sacar el arma ni un ariete. Al contrario, se acomodó el sombrero de ala ancha, sacó una tableta del bolsillo del pecho y empezó a revisar algo con atención. «Señor Hill, tranquilícese», sonó su voz serena a través del altavoz del sistema de seguridad que instalé hace un mes. «Acabo de recibir una notificación electrónica del Departamento de Tierras del Condado. Según el registro catastral actualizado, este camino de acceso y la franja de servidumbre alrededor de los pozos pertenecen oficialmente al fondo Green Legacy. Usted se encuentra en propiedad privada sin derecho legal de acceso». «¿Qué tontería es esa? Soy su esposo. Es propiedad conyugal». Robert casi se ahogó de indignación, golpeando el costoso suelo de la veranda con el pie. «Señor Hill», la voz de Miller se volvió aún más seca. «Tengo aquí una copia de un documento firmado por usted el viernes pasado en el bar Hans. Según esto, usted renunció por completo a cualquier reclamación patrimonial sobre esta parcela a cambio de un pago único para saldar su deuda con el casino Atlantic. Su esposa compró sus obligaciones, Robert. Legalmente, aquí usted no es nadie». Robert se quedó inmóvil. Su mandíbula descendió lentamente. Recordó aquella noche, la niebla del alcohol y el grupo de hombres fornidos que le prometían romperle las piernas si no conseguía el dinero antes del amanecer. Entonces aparecí yo con unos papeles de préstamo menor, y él, sin dudar, firmó para poder beber otro whisky y escapar de sus problemas. Así que Miller miró su reloj. «Le doy exactamente 15 minutos. Si dentro de 15 minutos usted y su madre no han abandonado los límites de la propiedad privada de la señora Alice, me veré obligado a arrestarlos por invasión ilegal. Dado que el acceso vehicular está bloqueado, tendrán que usar el sendero peatonal que cruza el viejo barranco. Son apenas 7 o 8 millas hasta la carretera principal.
La señora Hill soltó un gemido y cayó teatralmente en la silla, llevándose la mano al corazón. 7 millas a pie sobre piedras ardientes con tacones Chanel de 10 centímetros eran para ella una sentencia. Saqué de la casa 2 pequeñas maletas que había preparado la noche anterior y las empujé con la punta de mi bota por los escalones de la veranda. Rodaron cuesta abajo y se abrieron en el polvo. Su carruaje se ha convertido en calabaza, señores, dije, cruzando los brazos. Les aconsejo empezar a caminar ahora antes de que el sol queme con toda su fuerza. En el viejo pozo junto al barranco aún queda un poco de agua técnica si la necesitan, aunque ustedes decían que el agua de esta granja no valía nada, ¿verdad? Mark, el inversionista de AgroGlobal, que había observado toda la escena con una mezcla de horror y admiración, se acercó a mí. Se secó el sudor de la frente y me tendió su tarjeta. Señora Alice, o ¿cómo debo llamarla ahora? Veo quién es el verdadero cerebro de esta operación. Los 8 millones de los que hablamos, estoy dispuesto a duplicar la oferta si acepta un suministro exclusivo de agua para nuestras parcelas vecinas. Lo miré, luego a Robert, que intentaba recoger sus camisas de seda del polvo bajo la mirada burlona del sheriff. Mi tierra no está en venta, Mark, y mi agua tampoco, pero estoy dispuesta a discutir la creación de una cooperativa regional donde los agricultores sean dueños, no esclavos de corporaciones. Obtendrán su cosecha, pero bajo mis condiciones. Y la primera, ningún Hill en un radio de 100 millas de mis borderas. Mark asintió con respeto. Entendió que las reglas del juego habían cambiado para siempre. Observé cómo Robert, arrastrando una maleta rota, y la señora Hill, apoyándose en un bastón y cojeando, comenzaban su humillante marcha por el campo. Cuando llegaron a la mitad de la ladera, saqué de nuevo el teléfono. Un toque y a mis espaldas, con un estruendo poderoso, los sistemas de riego volvieron a la vida. Enormes chorros de agua cristalina se elevaron al cielo, formando un arco iris sobre mis campos. El trigo, que ya empezaba a amarillarse por el calor, absorbía con avidez cada gota. Esa agua ya no pertenecía a estafadores, pertenecía a quien conocía su verdadero valor. Por fin estaba en casa, en mi tierra.